entonces con nuestros temas de ginecología y ahora vamos a empezar con un preámbulo del cáncer de cuello uterino. Vamos a empezar a hablar con las alteraciones que existen a nivel justamente del cuello uterino y vamos a hablar de la patología cervical benigna. ¿Se ve pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya. El cuello es un sector del aparato genital femenino rico en patología. ¿Por qué es rico en patología? Porque está expuesto a diferentes agresiones de diversa índole, es decir, como los traumas obstétricos en el momento del parto o los procesos inflamatorios. También debido a se produce alteración a nivel del cuello uterino por los cambios hormonales. ¿Por qué nos interesa el estudio del cuello uterino? Para hacer un diagnóstico precoz del cáncer y para también certificar si el proceso que tiene ese cuello uterino es benigno. Y para eso nosotros vamos a realizar siempre en toda paciente en edad fértil y que ya ha iniciado las relaciones sexuales, la citología exfoliativa mediante la técnica del Papa Nicolau. Para el diagnóstico de las lesiones del cáncer de cuello uterino o las alteraciones benignas, nosotros tenemos un trípode de diagnóstico, es decir, vamos a realizar su diagnóstico en base a la colposcopía, que ustedes saben es la visión directa del cuello uterino a través de un lente del colposcopio. El test de Schiller mediante la solución de Lugol y la biopsia de cuello uterino. Por lo tanto, en el cuello uterino nosotros vamos a estudiar la patología inflamatoria y previamente ahora la patología tumoral benigna. Pero antes vamos a recordar un poquito la anatomía del cuello uterino. La anatomía, el cuello uterino, ustedes saben, es la porción fibromuscular inferior del útero que se proyecta a la vagina. El cuello tiene una forma cilíndrica o también denominada cónica que mide aproximadamente 3 a 4 centímetros y tiene un diámetro de 2.5. Está sostenida por los ligamentos redondos y los uterosacros. En el cuello vamos a encontrar también dos porciones. Una porción inferior, que es la que nosotros vemos cuando realizamos el examen con espéculo, que es denominada hocico de Tenca. Una porción entonces intravaginal y encontramos en esta porción el orificio cervical externo, que tiene diferentes características, ya sea en una paciente que nunca ha tenido hijos, que es puntiforme y transversal en una paciente que ya ha tenido 2 o más hijos. El tamaño del cuello uterino varía por la edad. Es diferente en una niña que en una mujer adulta y también varía por el número de partos y el ciclo normal hormonal de la mujer. La porción que está sobre la vagina se va a unir al cuerpo del útero a través del orificio cervical interno. ¿Y qué relaciones tiene nuestro cuello? La porción supravaginal está relacionada hacia adelante con la vejiga y hacia atrás con el recto. Entonces, anatómicamente, este es un recuerdo breve que hemos realizado del cuello uterino, e histológicamente también nosotros debemos recordar
qué partes tiene nuestro cuello uterino. Este es el cuello de una nulípara y este es el cuello de una multípara, un orificio transversal. Histológicamente, entonces, nosotros vamos a encontrar el exocervix, que es la parte de afuera, y que está rodeado por la vagina. Al estar rodeado por la vagina, entonces ese cuello uterino tiene diferentes fondos de saco. Hacia adelante tenemos el fondo de saco anterior, abajo el fondo de saco posterior, denominado también fondo de saco de Douglas, y a los lados los fondos de saco laterales. El exocervix está formado o tiene el epitelio escamoso estratificado, donde nosotros vamos a ver diferentes capas de células. Yendo de abajo hacia arriba, en primer lugar tenemos la capa basal, la capa parabasal, la intermedia y la superficial. Estas dos capas, si ustedes recuerdan bien, está provista de glucógeno, que cuando nosotros realizamos la prueba de Schiller, gracias a esta característica, nuestro cuello va a adquirir una tinción caoba a negruzca. Esta prueba nos sirve para identificar lesiones sospechosas. El endocervix, que nosotros vamos a ver a través del orificio cervical externo, esta parte rojita, está cubierto por una sola capa de epitelio cilíndrico que va a segregar una sustancia mucosa. La unión de ambas capas, tanto el exocervix como el endocervix, se denomina zona de unión escamo-columnar, y la zona de transformación donde estos epitelios se transforman o vuelven si existe una metaplasia, se denomina zona de transformación, y es a este nivel donde se inicia el cáncer de cuello uterino. Entonces, esas dos consideraciones tienen siempre que tener en cuenta la anatomía y la histología para cuando nosotros querramos hablar sobre todo de las lesiones preinvasivas o de las lesiones malignas. En la patología inflamatoria tenemos un proceso denominado estropio o estropionitis, que se caracteriza porque la mucosa endocervical va a reemplazar al epitelio pavimentoso del exocervix. En este caso de reemplazo, se va a producir, generalmente ustedes ven en el cuello, una inflamación o dilatación vascular. Va a haber una hipersecreción mucosa y el cuello uterino, ese es exocervix, lo vamos a ver como una zona rojiza. Esta zona, esta ectopía, esta estropionitis, puede abarcar alrededor de todo el cuello y se llama como una estropionitis periorificial. Acá tenemos una estropionitis periorificial, la misma imagen, y esto estamos viendo a simple vista y con mejor capacidad podemos ver a través del colposcopio. Se dice que las mujeres en algún momento de su vida van a presentar este proceso y normalmente se debe también a la alteración del pH vaginal. ¿Por qué se presenta entonces esta eversión, este reemplazo de la mucosa del exocervix por el endocervix? Generalmente por alteraciones hormonales. Acabamos de mencionar que en cualquier momento la mujer puede presentar esta versión de la mucosa. Es frecuente en lesiones que ocurren tanto en el embarazo como en el parto.
Las relaciones sexuales también van a condicionar este cambio en la mucosa, y se ha dicho que también se puede observar la estropionitis en mujeres que tienen alergia al condón o a los tampones. Es frecuente este reemplazo de la mucosa en infecciones producidas por diferentes microorganismos, en infecciones como el HPV, la clamidia, etcétera, o infecciones producidas por hongos. Las infecciones conocidas por hongos son conocidas como la candidiasis o la micosis vaginal, sobre todo a repetición o no tratadas. Había mencionado también que el pH, la alteración del pH, es importante para que se produzca esta patología. El tratamiento generalmente es etiológico en base a la causa que está originando. Si es un proceso infeccioso, entonces nosotros haremos el tratamiento respectivo. Este ectropion es conocido por muchas mujeres como úlcera. Tengo úlcera en mi cuello uterino, lo normal, es decir, ectropion o estropionitis en caso de que se haya producido acompañado de esta versión por una inflamación. La cervicitis, otro proceso inflamatorio que existe a nivel del cuello, también es producido por diferentes agentes etiológicos como microorganismos, ya saben, gram positivos, gram negativos, que hemos hablado en clases anteriores. Y tenemos los cuadros principales. Una cervicitis aguda que se caracteriza porque la mujer va a presentar una leucorrea abundante. Generalmente viene y dice, doctora, mancho mucho mi ropa interior, que puede acompañarse esta leucorrea de fiebre, dolor en hipogastrio o síntomas urinarios como son la polaquiuria, la disuria. A veces también se acompaña de dolor en las relaciones sexuales, es decir, dispareunia. En el examen, ¿cómo vamos a observar entonces este cuello? Edematoso, rojizo, y cuando generalmente la infección se debe a gérmenes exógenos, vamos a encontrar las secreciones purulentas. Ustedes se acuerdan que los exógenos, principalmente las infecciones exógenas, se atribuyen a la clamidia y al gonococo. Y en un examen con espéculo, nosotros vamos a encontrar un cuello edematizado, congestivo, con lesiones alrededor del cuello, un enrojecimiento. Si ustedes recuerdan una cervicitis por tricomonas, hemos dicho que podemos encontrar ese cuello puntiforme. Entonces es siempre importante recordar las causas que nos van a provocar ese proceso infeccioso. Aquí tenemos el cuello aframbuesado que decíamos de las tricomonas, la mucopurulenta producida generalmente por el gonococo o por la clamidia como gérmenes principales. La cervicitis crónica generalmente se va a caracterizar porque esa leucorrea, aparte de ser abundante, contiene gran cantidad de flemas y tiene un olor característico que puede ser fétido, y lo característico es que se va a acompañar de sangre. Toda la sintomatología que hemos visto en la cervicitis aguda también se va a manifestar en la cervicitis crónica, y lo que caracteriza en un examen ginecológico es que cuando nosotros tocamos ese cuello es doloroso a la movilización. A la cervicitis crónica se le atribuye la etiología a los gonococos, a la clamidia o al estreptococo.
Aquí vemos un cuello inflamado, sangrante. Si nosotros queremos tomar un Papa Nicolau, con seguridad que este cuello nos va a sangrar al breve contacto, al leve contacto de la espátula. El tratamiento también etiológico, pues haremos el tratamiento de acuerdo al estudio bacteriológico que nos reporta el germen que está produciendo esta infección. Y la cervicocolpitis, como ustedes ya bien saben los términos, cérvico-cuello, colpo-vagina, es la inflamación o la infección a nivel del cuello, del útero y de la vagina, también ocasionada por microorganismos, ya sean gram positivos, gram negativos. Entonces esta infección ya abarca más, no solamente al cuello, sino que está comprometiendo también la vagina. En la patología cervical inflamatoria también se puede dar un proceso infeccioso debido a la presencia del bacilo de Koch. Es una localización poco frecuente, pero se caracteriza porque ese cuello va a presentar lesiones ulcerosas que podemos prácticamente nosotros confundir con un carcinoma. El estudio histopatológico entonces nos diferenciará si es este bacilo el que está produciendo la infección o prácticamente se trata de un carcinoma. Histológicamente, si nosotros vemos que es el bacilo de Koch el que está produciendo esta infección, vamos a encontrar los folículos de Koster y zonas de necrosis gaseosa. Entonces, tengan en cuenta siempre que aunque no es frecuente, puede producir la infección del cuello este bacilo. Entre la patología tumoral benigna del cuello uterino tenemos a los pólipos endocervicales. Son los tumores benignos más frecuentes del cuello uterino y son los pólipos, son conocidos también como pólipos endocervicales, ya que salen del interior del endocervix y se van a visualizar a través del exocervix, como ven ustedes en esta imagen interior. Tienen la forma de dedo y van a conectarse también a través de la vagina, o sea, vamos a observar a través de la vagina. Su etiología no está comprendida completamente, pero se dice que se pueden presentar como una respuesta anormal al aumento de los estrógenos. Entonces su producción está relacionada con el aumento de los estrógenos y nosotros por esta característica vamos a encontrar desde edades muy tempranas, pacientes de 20 años hasta los 45 años. A partir de los 45 años, si la paciente ya empieza a disminuir los niveles de estrógeno, entonces la posibilidad de que tenga los pólipos endocervicales es lejana. También se dice que se presentan como consecuencia de inflamaciones crónicas que van a ir a obstruir a los vasos sanguíneos del cuello uterino. Y los pólipos pueden ser sésiles o pediculados, es decir, los sésiles que van a crecer en el lugar de su implantación o pediculados que se han ramificado, que tienen su pedículo y los podemos observar a través del orificio cervical interno. Esta patología, como es bastante frecuente, entonces se caracteriza porque va a presentar la paciente sangrados alejados del ciclo menstrual.
va a presentar sangrados después de las relaciones sexuales. Y también tiene la característica de estos pólipos de que pueden infectarse y van a producir una secreción mucopurulenta. El tratamiento es sencillo. Nosotros podemos realizar el tratamiento en la consulta médica, no necesita dormir nuestra paciente. Introducimos una pinza aro, este es el pólipo, hasta el lugar de su implantación y nosotros vamos torsionando, torsionando, torsionando hasta que se desprenda. En caso de que no sea pediculado, en los sésiles, nosotros vamos a retirar este pólipo mediante un legrado uterino, como si hacemos el legrado en un aborto incompleto, del mismo modo, o podemos hacer mediante una electrocoagulación. Generalmente el 90% son pediculados, por lo tanto, el tratamiento es sencillo. Los papilomas son tumores también benignos que se presentan por una proliferación papilomatosa del epitelio pavimentoso del exocérvix. Entonces nosotros alrededor del cuello vamos a ver estas lesiones que tienen la característica o aparenta ser los condilomas. Entonces siempre vamos a tomar una pequeña muestra y vamos a mandar a su estudio para que nos diferencien si se trata de un papiloma o de un condiloma, ya sea plano o un condiloma acuminado. En el cuello, ¿qué tumores también podemos observar? Podemos observar los miomas, que hemos dicho que son tumores benignos, que anatómicamente se presentan en mayor proporción en el cuerpo uterino y en una pequeña proporción en el cuello. Al igual que en el cuerpo, estos pueden ser intramurales, pueden ser subserosos o submucosos. Cuando hemos hablado de los miomas, hemos dicho que estos no dependen de las hormonas. Entonces, en pacientes menopáusicas, si hemos encontrado en la edad, en la juventud, en la edad sexualmente activa, también podemos encontrar en la menopausia. Se originan de la capa fibromuscular del cuello y su tratamiento consiste en la extirpación, ya sea realizando una miomectomía o una histerectomía total, sacando el cuerpo y el cuello del útero. Los quistes de Nabot también son fácilmente localizados en un examen ginecológico, donde nosotros vamos a encontrar pequeñas zonas como globos que tienen un color amarillo, no son, como estamos hablando de patología benigna, no tienen ninguna significancia patológica y se forman por secreción, o diré por retención de secreción del epitelio que recubre el cuello uterino. Son pequeños y en el cuello podemos encontrar uno o varios quistes de Nabot. La característica es que miden de 2 a 10 milímetros. Este es un quiste de Nabot. Aquí podemos observar otro. Aquí una visión más amplia. Y su tratamiento por electrocauterio nosotros podemos retirarlos. Normalmente no regresionan, pero tampoco llegan a malignizarse. Toda muestra que nosotros vamos a sacar de cualquier tejido para saber si es benigno o maligno, porque toda patología o todo órgano ajeno o tejido ajeno, perdón, al organismo, siempre tiene la capacidad de malignizarse, entonces, y el único estudio es el histopatológico. Entonces nosotros retiraremos y llevaremos siempre anatomía patológica
para que la paciente esté tranquila y nosotros también. Esos son entonces los principales procesos inflamatorios y los procesos tumorales benignos que se asientan a nivel del cuello uterino. Ya habíamos mencionado que para saber si son benignos o malignos, nosotros vamos a realizar diferentes pruebas. En primer lugar, siempre vamos a realizar el estudio del Papá Nicolau a toda paciente que ya sea sexualmente activa, es decir, que haya iniciado sus relaciones sexuales. El Papá Nicolau consiste en la exfoliación espontánea o inducida de las células normales o patológicas del cuello uterino. El Papá Nicolau debemos realizar en pacientes que tienen síntomas o en pacientes que no tienen ninguna sintomatología, es decir, pacientes que tienen el cuello normal. Vamos a realizar, la mejor etapa es la que viene después de la menstruación. Y para tomar el Papá Nicolau, ya saben ustedes que existen diferentes condiciones. La paciente no debe realizarse las duchas vaginales, es decir, introducir sustancias dentro de la vagina, porque justamente estaría lavando todo ese epitelio, todas esas células que queremos estudiar. No debe tener relaciones sexuales ni terapia intravaginal por lo menos 24, mejor si son 48 horas antes. En práctica nosotros hemos estudiado esto en un estudio donde ha tenido relaciones sexuales una noche antes, entonces vamos a observar solamente los espermatozoides o vamos a encontrar parte de los óvulos que se ha introducido dentro de la vagina. Y para el estudio nosotros vamos a necesitar diferentes objetos. En primer lugar, el espéculo. El espéculo que nos permite una visualización completa del cuello uterino. A través del orificio cervical externo, nosotros vamos a introducir, para tomar principalmente la muestra del exocervix, la espátula de aire. Para el endocervix utilizamos el Cytobrach y posteriormente, tomada nuestra muestra, pasamos al portaobjeto y vamos a fijar en alcohol al 96%. Normalmente dejamos 1 a 2 minutos y posteriormente dejamos que seque y mandamos a su estudio a anatomía patológica. La anatomía patológica entonces nos va a reportar la clasificación en 5 estadios de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que clasifica en 5 estadios. El PAP normal, que significa que no se han encontrado células anormales o atípicas. Generalmente este PAP vamos a encontrar en pacientes que no han tenido hijos. El PAP2, que nos reporta como procesos infecciosos. Existen células atípicas, pero que no evidencian cáncer. Entonces nos van a mostrar células inflamatorias, donde nosotros vamos a hacer el tratamiento respectivo de acuerdo al tipo de germen que está produciendo esta infección. Entonces es de tipo benigno. En el grado 3 ya se encuentran células anormales que sugieren la presencia de cáncer. Entonces, en estos casos nosotros ya debemos realizar otros estudios. Debemos hacer un estudio colposcópico, una biopsia, para justamente determinar la presencia o no de estas células anormales.
El PAP4 generalmente ya nos reporta la presencia de células anormales que sí ya nos hablan de un cáncer in situ. Igual nosotros haremos la biopsia respectiva y el PAP5, que sí hay células malignas e incluso ya puede haber metástasis a órganos vecinos como son la vejiga o el recto. Entonces es importante, ustedes saben, cuando hablemos de cáncer de cuello uterino vamos a hablar de las modificaciones que realizó Richard y Bethesda en este PAP, especialmente en el PAP3, que el uno habla de NIC y el otro habla de SIL. Otro estudio que nos sirve para el diagnóstico tanto de lesiones benignas o malignas es la colposcopía, que vamos a realizar este estudio con el colposcopio y nos va a aumentar la imagen entre 10 a 40 veces más de lo que normalmente nosotros vemos. Para realizar este estudio, lo que hacemos es limpiar el cuello uterino con ácido acético al 3%. El estudio con colposcopio nos sirve entonces para determinar las lesiones del cuello uterino, para determinar el cáncer de cuello en etapas iniciales y nos sirve como medio para realizar una biopsia dirigida de las zonas sospechosas. Después de realizar el test realizar la colposcopía con el ácido acético, nosotros también podemos realizar el test de Schiller. Este test de Schiller es bastante fácil, que ustedes pueden realizar también en el área rural. ¿En qué consiste? En que nosotros ese cuello uterino que estamos visualizando, vamos a impregnar, vamos a limpiar, en otras palabras, vamos a colocar la solución de Lugol, que es una solución yodo-iodurada. Vamos a pasar con un algodón alrededor de todo el cuello, y un cuello normal tiene la característica, justamente como habíamos mencionado al inicio, de tener las células superficiales glucógeno. Entonces un cuello normal se va a teñir de este color caoba a negruzco. En caso de que se trate de un proceso maligno o tenga lesiones sospechosas, no se va a pintar, se va a pigmentar ese cuello y va a tener este color amarillo. Es a este nivel donde nosotros entonces podemos tomar la biopsia de la parte que nosotros querramos. ¿Y cómo interpretamos este test de Schiller? Decimos yodo positiva cuando se ha teñido y nuestro Schiller es negativo. Estamos buscando este test para buscar zonas sospechosas. Entonces, cuando se pigmenta este cuello entero, es Schiller negativo. Es positivo en el caso de que no se ha pigmentado y también es yodo negativo. En los procesos inflamatorios, este test de Schiller, existe poca cantidad de glucógeno, entonces nuestro cuello se va a ver pálido. Sí va a tomar una poca pigmentación, pero va a ser un color menos intenso que lo normal. Como les decía, es un estudio que fácilmente ustedes pueden realizar en el consultorio. Y a través de estos dos estudios, tanto la colposcopía como el test de Schiller, nosotros podemos realizar la biopsia. La biopsia que vamos a realizar con diferentes pinzas que tenemos para el cuello uterino, como ustedes ven acá, es una pinza que vamos a utilizar, pinza denominada ensacabotcados, que nos va a permitir sacar un pequeño fragmento del cuello uterino para mandar a anatomía patológica para su estudio histopatológico respectivo.
podemos realizar la biopsia mediante el legrado, realizando un legrado endocervical. Para este caso, nosotros utilizamos legras muy pequeñas que no necesitan que nosotros dilatemos ese orificio cervical. Entonces tomamos una pequeña muestra y del mismo modo mandamos para su estudio. La conización ya se realiza en cuellos que tienen una displasia leve, en la que nosotros vamos a sacar una porción del cuello uterino en forma de cono. Al mismo tiempo de diagnóstico nos sirve de tratamiento. Estamos extirpando una gran porción del cuello donde ya estaba justamente comprometido. Entonces, estos 3 estudios nos sirven para diagnosticar si mi paciente tiene sobre todo lesiones sospechosas para confirmar mi diagnóstico. En las clases que siguen vamos a hablar de las lesiones premalignas y posteriormente vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, es importante esta parte que tomen, que consideren siempre para cuando ustedes estén frente a pacientes con lesiones sospechosas o las lesiones, es bueno que en las lesiones benignas, que un poquito fijen las imágenes, ¿no? Doctora, Si no tienen, perdón. una consulta. Y en nuestro medio, ¿cuál es el que se reporta? ¿El PAP, el Bethesda? ¿Cuál es el que...? Actualmente es el Bethesda. Existe solamente es modificación del estadio 3 del Papa Nicolau. Entonces, que nos dice lesión intraepitelial de bajo grado, lesión intraepitelial de alto grado. Cuando hablemos de cáncer de cuello uterino, les voy a dar justamente la clasificación de Bethesda para que interpreten. Pero es en base a eso que nosotros hacemos actualmente el estudio. Es lo mismo del Papa Nicolau, ¿no? Que es solamente una modificación. Estadio 1 y 2, benignos. Estadio 3, sospechoso. Estadio 4 y 5, ya lesiones o células cancerosas. Gracias, doctora. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día lunes. Buen fin de semana, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao.